va a quedar corto. Esta vez vamos a ver patología endocrina, ¿ya? Nuestro segundo tema de la primera fase. Vamos a tocar una patología que es muy frecuente en todo tipo de consulta, ya sea en consulta, en emergencia o en hospitalización. Siempre van a encontrar esta patología. Empezamos con la primera, que es la diabetes, ¿no? Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad crónica que no se cura, solo se controla, ¿no? Esta es producida por dos mecanismos: o porque el páncreas no sintetiza la suficiente insulina para metabolizar la glucosa, o sí la sintetiza, pero no se puede utilizar de forma efectiva por el organismo, ¿no? Entonces, cuando no hay actuación adecuada de la insulina, que es la hormona responsable, ustedes saben, del metabolismo de la glucosa, va a haber hiperglicemia. Eso es la diabetes, se traduce en hiperglicemia, que si no se controla adecuadamente va a producir daño a nivel de los capilares sanguíneos, de las terminaciones nerviosas, que finalmente van a repercutir en el daño, en el mal funcionamiento de muchos órganos. Pues bien, fíjense algunos datitos epidemiológicos. Hace 10 años, el 9% de la población adulta mayor de 18 años tenía diabetes. La OMS piensa que en los 7 años, en el 2030, se estima que va a ser la 7ª causa de mortalidad. ¿Por qué? Después de la enfermedad cardiovascular y los diferentes tipos de cáncer. Porque cada vez nuestra población está envejeciendo más y tiene más factores de riesgo que los vamos a ver a continuación. Solo para que tengan una idea, en el año 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes. 80% de ellas estaban en países como el nuestro, de países de ingresos bajos, económicos, ingresos bajos y medios. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas principales de la diabetes? La toco así en forma conjunta porque los síntomas son los mismos: poliuria, polidipsia, polifagia. Pero estos síntomas ya se presentan cuando la diabetes está muy manifiesta. Ya al inicio es una enfermedad asintomática, no nos damos cuenta. ¿Ya? Las famosas P: polidipsia, polifagia y poliuria. Alteraciones repentinas del peso, cansancio extremo, falta de concentración, vómitos y dolor abdominal, cosquilleo y adormecimiento de manos y pies, visión borrosa, infecciones frecuentes a repetición y dificultad para el cierre de las heridas. En realidad esto se da cuando ya los síntomas son muy manifiestos y llevamos años de diabetes. ¿Cómo se divide la diabetes? En sí, la diabetes, lo común que tiene entre las dos es que son los niveles altos de glucosa en sangre. La de tipo 1, producida porque no hay insulina, ¿no? El páncreas no produce insulina y se conoce como la insulino dependiente o diabetes de la juventud. Pues, como su nombre lo dice, es una situación de hiperglicemia secundaria a un déficit absoluto de insulina. Constituye entre 5 y 10% de los casos de diabetes. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué se dice que es una reacción de autoinmunidad en la que se detectan anticuerpos frente a las células beta pancreáticas productoras de insulina? Como toda enfermedad inmunológica, nunca van solas. Puede asociarse a una enfermedad de Graves, a una tiroiditis, enfermedad de Addison, vitíligo, enfermedad celíaca, hepatitis autoinmune, miastenia gravis y anemia perniciosa. Lógicamente encontraremos aumento de autoanticuerpos específicos según el órgano que se afecta. Bien, este tipo de diabetes, la tipo 1, insulino dependiente o de la juventud, en la que hay ausencia de insulina, tiene un gran componente genético, tiene un patrón hereditario. Miren, si no hay historia familiar de diabetes, el porcentaje de hacer este tipo de diabetes solo es 0.4%. Pero si
si uno de los padres tiene este tipo de diabetes, fíjense ustedes, el porcentaje aumenta hasta 4%, es decir, 10 veces la posibilidad de hacer diabetes. Si los dos padres son afectados, obviamente 30%. Y si, por ejemplo, por casualidad hay gemelos monocigóticos y uno de ellos tiene diabetes, la chance de hacer a los siguientes 10 años es 30% y por encima de los 60 años 65%. Prácticamente los dos hermanos van a tener este tipo de diabetes. Entonces, ¿tiene patrón hereditario? Sí. Se dice que no solo la etiología sería por patrón hereditario, sino tendría que ver algún factor externo del ambiente. Se ha asociado con factores dietéticos, como la exposición temprana a proteínas de leche de vaca, es decir, dar a los niños leche evaporada o leche de fórmula y no lactancia materna, expondría a que tengan diabetes tipo 1. También se ha relacionado con deficiencia de vitamina D. Algunos factores obstétricos también son considerados como la preeclampsia, enfermedad neonatal respiratoria y la edad materna superior a 35 años. Mientras que el riesgo, digamos, el bajo peso al nacer, digamos, sería un factor protector para diabetes mellitus en algunos niños. También se ha asociado con disminución en las enfermedades virales. Muy bien, esa es la principal causa de diabetes tipo 1. Inmunológica, tiene gran predisposición genética y también influirían algunos aspectos ambientales. En cambio, la que constituye la gran masa de pacientes es la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente o de la edad adulta. Aquí sí hay producción de insulina, las células beta del páncreas son funcionales. Lo que caracteriza es que hay una cierta resistencia a la insulina, ¿ya? O sea, es decir, hay insulina, pero no se puede utilizar adecuadamente. Y que va a generar después una deficiencia relativa de la misma. ¿Por qué? Porque el organismo, para tratar de compensar los niveles altos de glucosa, va a producir más cantidad de insulina. Entonces, si una persona está programada, digamos, para vivir 80 años y cada día producir 20 mililitros de insulina, en su afán de compensar los niveles altos de glucosa, el organismo va a producir, digamos, 30. Entonces, llega un momento en que ya se agotaron las reservas y va a haber deficiencia de producción de insulina. Esto es una diabetes de tipo 2, pero ya más avanzada. Entonces, al inicio hay resistencia a la insulina, pero después queda haber deficiencia de insulina. Como les dije, representa hasta el 95% de los casos de diabetes y es una enfermedad que está asociada a la obesidad, que es un factor de riesgo por sí mismo para resistencia a la insulina, y también hay relación directa con el acúmulo de grasa abdominal, ¿ya? También la edad es un factor que predispone a la diabetes. Mientras mayores somos, tenemos más predisposición a tener diabetes, así como la falta de ejercicio. En algunos casos también hay predisposición hereditaria, sí, hay predisposición genética. Ustedes ven que al preguntar, al hacer diagnóstico, el paciente tiene o su padre diabético, o su hermano diabético, o sus abuelos diabéticos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? La idea es que, como les dije, muchas veces es una enfermedad asintomática, es un hallazgo. Tenemos que hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico oportunista se llama, tipo de cribado. ¿En qué debemos hacer? En todos los pacientes mayores de 45 años debemos hacer examen de glucosa. Si el paciente sale normal, con su glucosa normal, este cribado debemos repetir cada 4 años, como les había dicho. A medida que vamos avanzando en edad, el riesgo es mayor. En cambio, el paciente que tiene factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, obesidad, o ha tenido diabetes mellitus gestacional, o tiene un niño macrosómico, la madre, o tiene alguna glucosa alterada como antecedente, a este paciente debemos hacerle un cribado de diabetes cada año.
hay un test en el que se aplica para ver cuál es el chance de diabetes que tienes en los próximos 10 años. ¿En quiénes se hace? En los mayores de 40 años y en los jóvenes entre 25 y 39 años con factores de riesgo. ¿Qué cosa considera este test? Es el famoso test de Findley. Entonces, ¿qué va a hacer? Son algunas preguntas, ya incluso con el puntaje. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Como le digo, a mayor edad, más puntos. ¿Cuál es su índice de masa corporal? ¿Cuánto mide su cintura? ¿Realiza habitualmente actividad física más de 30 minutos? ¿Con qué frecuencia come verduras y frutas? ¿Toma medicación para la hipertensión? ¿Alguna vez ha estado alterado su nivel de glucosa o ha tenido enfermedad gestacional? ¿Hay familiares con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2? Padre, abuelos, tíos, primos, todo eso va sumando un punto. Y de acuerdo a esto, sumamos los puntos y vamos a determinar el nivel de riesgo de diabetes. En resumen, será leve cuando es menos de 14 puntos y será alto el riesgo cuando sumamos más de 15 puntos. En este caso, si encontramos un test de Findley más de 15 puntos, realizaremos glucosa en ayunas o hemoglobina glicosímica. Si el examen sale que no hay diabetes ni prediabetes, hacemos ya un cribado cada 3 años. Pero si nos sale que hay prediabetes, tenemos que modificar el estilo de vida y controlarlo. Y si ya en estos pacientes hacemos el diagnóstico de diabetes, daremos el tratamiento y seguimiento adecuados. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que la diabetes se complique? Y al controlar los factores de riesgo van a disminuir la probabilidad de la aparición de complicaciones cardiovasculares y aumento de la mortalidad en estos pacientes. Uno es el sexo y la edad. ¿Ya? Existe mayor prevalencia en los varones entre los 30 y 69 años y en las mujeres mayores de 70. Miren, conforme pasa la edad, en los menores de 60 años, la incidencia es inferior, como habíamos dicho, se consideraba 9%, hasta 10%. Pero a partir entre los 60 y 79 años, en esta población, la incidencia de diabetes aumenta casi al doble, a 20%. La obesidad es otro factor muy importante, junto con la distribución de la grasa visceroabdominal. Cuando hay aumento del volumen de la barriga, hay un síndrome metabólico que es un marcador de riesgo para enfermedad cardiovascular. En general, se acepta que es un factor de riesgo cuando hay un índice de masa corporal igual o mayor a 25. Otro factor de riesgo importante es la dislipidemia. Está relacionada directamente entre la hipercolesterolemia y el LDL elevado con enfermedad aterosclerótica y en especial la diabetes. Otro factor es la hipertensión. Ya saben que de los pacientes diabéticos, 60% de ellos tienen hipertensión. Su prima hermana van juntas y el controlar estrictamente la presión permite reducir entre 32 y 44% la morbilidad cardiovascular, las manifestaciones coronarias y vasculares cerebrales. El tabaquismo, que es un factor completamente modificable, es otro factor de riesgo para un evento cardiovascular. Entonces, ante un paciente que viene con diabetes, digamos con estos síntomas, poliuria, como les digo, es aumento del volumen de la orina, ¿no? Cuando aumenta la glucosa en sangre, va a eliminarse por la orina. Y la orina, la glucosa jala agua, entonces uno va a tener orinas con abundante volumen. Por lo tanto, va a haber polidipsia motivada por la pérdida de líquidos abundantes en la orina. Pérdida de peso, aumento del apetito. Pérdida de peso, ¿por qué? Porque la glucosa está alta, pero no se puede utilizar. Y el organismo tiene que echar mano de otros mecanismos para obtener energía, echa mano del músculo y echa mano de las grasas. Entonces vamos a perder peso. Cansancio, porque va a haber déficit calórico relativo al alterarse el metabolismo de la glucosa y podemos llegar a las alteraciones de la conciencia como tales. El paciente puede venir asintomático o puede venir con todos estos síntomas
o puede debutar como coma hiperosmolar con compromiso de conciencia y es llevado por emergencia. O puede venir con cetoacidosis diabética, ¿no? En realidad la gama de presentación puede ser muy sintomático, asintomático o con la complicación extrema. En el caso de la diabetes tipo 1 que habíamos visto, es característico el olor a acetona de la orina y el aliento del paciente fluoresce. ¿Por qué? Como no hay insulina, entonces no podemos consumir la glucosa que está dando vueltas en la sangre como fuente de energía. ¿Y qué va a hacer el organismo? Tiene que echar mano a las grasas. Y como consecuencia de las grasas se forman cuerpos cetónicos, que son las cetonas y ácidos carboxílicos, que se acumulan en sangre acidificando la sangre y la orina. Estos cuerpos cetónicos, cuando aumentan en demasía en la sangre, van a dar una complicación aguda de la diabetes que se llama cetoacidosis diabética o coma por cetoacidosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, ¿no?, de la diabetes? Ya hemos visto, además de la clínica, los exámenes con los que podríamos corroborar nuestra presunción diagnóstica y en los que también con qué exámenes hacemos el cribado. Dentro de las pruebas tenemos la hemoglobina glicosilada. ¿Qué cosa es la hemoglobina? Es un parámetro que utilizamos para evaluar cómo ha estado la glucosa, nos da información en los últimos entre 2 a 4 meses anteriores a su determinación. ¿Para qué se usa? Para diagnóstico de diabetes y para seguimiento. Y también para diagnóstico de prediabetes. Fíjense ustedes que la hemoglobina que está contenida en los eritrocitos tiene mucha afinidad con la glucosa y se va a unir a la glucosa circulante. De tal manera que vamos a tener una relación directa entre los valores de la hemoglobina glicosilada y los niveles de glucemia que se han alcanzado en ese tiempo de 120 días, que es la vida media de los glóbulos rojos. ¿Es un buen parámetro para diagnóstico? Sí. No se necesita estar en ayunas. ¿Cuánto es lo normal? Eso sí tenemos que aprender de memoria. Lo normal de hemoglobina glicosilada es hasta 5.5. Valores entre 5.7 y 6.4 es prediabetes. Y hemoglobina glicosilada 6.5 o mayor señala que hay diabetes. Eso sí tenemos que aprender. 6.5 o más es diabetes. Otro examen que nos sirve para evaluar el nivel de glucosa o cómo hacemos el diagnóstico es la glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas. Este es un dosaje que se hace después de 8 horas de ayuno en sangre venosa. ¿Cuál es lo normal? Menos de 110 miligramos por mililitro. ¿Ya? Y estamos ante la sospecha de diabetes si tenemos un valor de igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. También se puede realizar en sangre capilar, como es el hemoglucotest, que lo hacemos de emergencia, pero es más preciso en la sangre venosa. Otro parámetro que evaluamos para diagnóstico de diabetes es la glucosa plasmática. Ya habíamos visto hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas y hacemos el dosaje de glucosa plasmática 2 horas postprandial, luego de una ingesta de glucosa anhidra 75 gramos. Se emplea sobre todo para diagnóstico de diabetes gestacional, pero también puede ser útil en otro tipo de diabetes. Administramos una cantidad determinada de glucosa en ayunas y comprobamos cómo va la glucosa a lo largo del tiempo. Esto permite conocer si la persona tiene alterados los mecanismos de metabolización de la glucosa. ¿Cuáles los que ya tenemos? Clínica, tenemos análisis, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Mediante estos parámetros. Si el paciente viene sintomático con poliuria, es decir, que tiene mucha cantidad de orina, polidipsia, pérdida de peso,
nos relata los síntomas floridos y encontramos nosotros al paciente, obviamente le vamos a pedir una glucosa. No importa la hora, no importa si está en ayunas, porque tiene sintomatología florida. Si el valor es igual o mayor a 200, el diagnóstico ya está hecho. ¿Por qué? Porque tiene clínica. ¿Ya? Ahora, la otra forma de hacer diagnóstico, por ejemplo, es un paciente asintomático y que se va a operar de la cirugía plástica y le hacen glucosa de rutina y saca 130 en ayunas. ¿Qué hacemos? En este paciente repetimos la glucosa basal en ayunas. Entonces, ¿qué nos da el diagnóstico? 2 determinaciones de glucosa basal plasmática en ayunas iguales o mayores a 126 es diabetes. ¿Ya? Con 8 horas previas de ayuno. Es otra forma. O 2 determinaciones de hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5 es diabetes. También podemos determinar la glicemia plasmática postprandial, ¿no? Si a las 2 horas de que haya ingerido con el test de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, tiene a las 2 horas más de 200 miligramos por decilitro, está indicado realizar, ¿no? este test para confirmar, sobre todo en quiénes, en los pacientes que tienen prediabetes o intolerancia a la glucosa. Entonces, si encontramos glicemia postprandial, digamos, encontramos en un paciente, ¿cómo hacemos? En la primera glucosa, ¿ya? 115. No está claro, repetimos. La segunda glucosa nos sale 120. ¿Qué le decimos? ¿No tienes diabetes? Hay duda, ¿no es cierto? ¿Qué le hacemos? El test de tolerancia. Si encontramos a las 2 horas 200, el paciente es diabético. Eso es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, es para los casos de duda o en los pacientes, en las pacientes en cuyos hallazgos, pues como en la diabetes gestacional. A toda gestante se le hace de rutina sus análisis y de pronto encontramos glucosas altas. Entonces les hacemos el test de tolerancia. En resumen, diabetes tipo 1, ¿cómo hacemos? ¿Qué pruebas utilizamos? Igual, glucosa en ayunas, sobrecarga oral de glucosa, que es con la glucosa anhidra, o hemoglobina glicosilada. ¿Cuáles son las causas de la tipo 1? Genéticas, habíamos dicho. Tiene factores ambientales, sí, asociados con la exposición prematura a leche de vaca, y la etiología generalmente es autoinmune. La característica es que es en menores de 18 años, está muy relacionada, tenemos que tener mucho cuidado con la alimentación y el uso de la insulina, puesto que no hay insulina y tenemos que administrársela, pero tenemos que tener cuidado en cuanto a la alimentación después de la insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, aquí también hacemos el diagnóstico con glicemia en presencia de factores de riesgo. Glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada. Es más fácil diagnosticar esto. En los casos de duda haremos el test de tolerancia. Aquí, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la causa o resistencia a la insulina que sí hay? Y finalmente, cuando disminuye la secreción de insulina, pero no está abolida del todo. Se da en pacientes mayores de 30 años que tienen sobrepeso y con factores de riesgo. La diabetes gestacional daremos cuando encontramos un nivel anormal de glucosa, habremos sobrecarga oral de glucosa, se da por resistencia a la insulina, también tiene predisposición genética, es asintomática, ¿ya? Y entonces tendremos que evaluar a la paciente porque posteriormente puede ir a diabetes mellitus tipo 2. Haciendo un resumen, ¿cómo hacemos diferenciación entre diabetes, prediabetes, intolerancia a la glucosa y diabetes? ¿No? Normalmente la glucosa en ayunas es menos de 110 y la glucosa postprandial, después de la ingestión de glucosa anhidra, menos de 140. Ese paciente no tiene diabetes. La postprandial menos de 140. El paciente que tiene prediabetes es el que tiene entre 110 y 125 miligramos por decilitro. No es diabetes ni es normal. A ese paciente lo consideramos como prediabetes. El paciente que está intolerando la glucosa.
¿Quién se dice que está intolerante? Digamos, tenemos un paciente que tiene 115 de glucosa, ¿sí? Tenemos duda, le hacemos el test de tolerancia, le damos su glucosa a nivel. Si tiene una glucosa mayor de 140, pero menos de 200, ese paciente no está diabético, pero está intolerante a la glucosa. ¿Ya? Esa es la definición. En cambio, decimos que hay diabetes, glucosa en ayunas, 2 tomas por encima de 126, hemoglobina glicosilada, 2 tomas por igual o mayor a 125, o glucosa en cualquier momento del día con síntomas floridos por encima o mayor a 200, o el test de tolerancia a la glucosa igual o mayor a 200. ¿Cuáles son las complicaciones? Una vez que hemos hecho el diagnóstico, tenemos que saber cuáles son las complicaciones. Pueden ser agudas, pueden ser crónicas. Las agudas son las que van a comprometer inmediatamente la vida del paciente, que van desde hipoglicemias a esta hiperglicemias. Hipoglicemias porque generalmente por exceso de medicación, o cuando el paciente no tuvo cuidado en ingerir sus alimentos después de la administración de insulina, sobre todo en la de tipo 1, ¿no? Hiperglicemia hiperosmolar. ¿Qué es esto? Es todo lo contrario. En vez de la hipo va a haber hiperglicemias. Aumento de los niveles de glucosa plasmática por encima de 600 miligramos. Aquí aumentará la osmolaridad del plasma. Este tipo de hiperglicemia es lo que conocemos como coma hiperosmolar o coma diabético. ¿En quiénes se da? En los pacientes de diabetes tipo 2. En cambio, tendremos la otra complicación llamada cetoacidosis diabética, que está asociada sobre todo a la diabetes de tipo 1, la cual es un déficit de insulina que va a conducir a hiperglicemia por encima de 250 miligramos por decilitro. Como no hay insulina, van a aumentar la oxidación de ácidos grasos que habíamos dicho hasta los cuerpos cetónicos, y estos van a producir un coma o cetoacidosis diabética. Sobre todo al inicio, cuando no hemos diagnosticado, el paciente puede venir debutando con coma cetoacidótico, porque una vez que tengamos el diagnóstico, pues daremos obviamente insulina, y ya es poco probable que venga por cetoacidosis, y no puede venir por hipoglicemia si no es disciplinado en cuanto a la administración de insulina y su dieta. Las complicaciones crónicas son las que se dan a lo largo del tiempo por glucosas elevadas permanentemente, y que van a ser principalmente microvasculares de los pequeños vasos, y que van a producir enfermedades discapacitantes como la famosa, primero, enfermedad vascular periférica, microvascular, con amputación de las extremidades, retinopatía diabética con ceguera, nefropatía diabética con insuficiencia renal, la mayoría de los pacientes terminan en diálisis, cardiopatía coronaria isquémica, especialmente enfermedad de microvasos o multivaso, y enfermedad vascular neurológica ACV. Todo esto está predispuesto por la diabetes. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de la diabetes tipo 1 pues será los suplementos de la insulina. No produce insulina, hay que dar insulina. La de tipo 2, la fisiopatología no es tan sencilla. Lo hemos hecho en síntesis para que ustedes lo comprendan y podamos enfocar. Pero cada vez la fisiopatología que se hace, digamos que se complica más, porque se van descubriendo que no solo el metabolismo de la glucosa está regulado por el páncreas, por la insulina, sino que para metabolizar la glucosa están implicados varios mecanismos, como uno de ellos es el intestino, que va a secretar ciertas hormonas que van a ayudar en respuesta a los niveles de glucosa. Y estas se dan con secreción, especialmente en el ilium, incluso en el colon. Es lo que se llama la producción de las famosas incretinas, que están involucradas en el metabolismo de la glucosa. Otro órgano involucrado es el riñón.
Se sabe que el riñón tiene que ver con mecanismos de regulación de glucosa. Otro órgano involucrado es el sistema nervioso central y otros órganos involucrados altamente con una gran asociación sobre los niveles de glucosa y el metabolismo de la insulina es el endotelio, ¿no? Entonces, probablemente, como les decía, en algunos años la diabetes sea declarada como enfermedad cardiovascular y va a pasar a ser, digamos, tratada por el cardiólogo. ¿Qué estamos hablando? Sí, es lo más probable. Cada vez apunta a que es una enfermedad cardiovascular. Pasamos, por lo tanto, no hay un tratamiento que digamos, este es el mejor. Se están desarrollando nuevos tratamientos que actúan vía incretinas, que actúan vía renal y en el endotelio. ¿Ya? Eso lo van a estudiar en farmacología. Hay nuevos medicamentos, ahora nos permiten controlar mejor la glucosa en la diabetes de tipo 2. Pasamos al diagnóstico de hipertiroidismo. Entonces aquí ya son alteraciones de la glándula tiroides. Ya no es la glándula pancreática, sino la tiroides. ¿Qué es hiperfunción? Hay aumento de la síntesis y de la secreción de hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? Ustedes muy bien conocen la T4 o tiroxina y la T3 o triiodotironina. Entonces, ¿qué va a producir? Aumento, estimulación de la síntesis de estas dos hormonas que van a llegar a la sangre o por una hiperfunción tiroidea autónoma. Ya sea porque se estimula la síntesis o porque en forma autónoma comienza a hiperproducirse estas hormonas. También puede ser que la síntesis esté normal, pero hay un gran vaciamiento, o sea, hay gran secreción de estas hormonas al torrente sanguíneo. Esto se debe generalmente cuando la tiroides se inflama, se llama tiroiditis, o hay un fenómeno de autodestrucción en el cual se va a vaciar gran cantidad de hormona a la sangre sin que implique que haya mayor síntesis. ¿Cómo será? ¿Cuáles las manifestaciones del hipertiroidismo? ¿Qué cosa causa el hipertiroidismo? Generalmente lo causan las enfermedades de origen inmunológico. ¿Cuáles? Tiroiditis, inflamación de la tiroides. ¿Puede causar hipertiroidismo? Sí. La famosa enfermedad de Graves-Bassett también. La presencia de nódulos tiroideos puede causar hipertiroidismo, sí, sobre todo cuando son bóseo difuso multinodular, va a producir hiperproducción de hormona tiroidea. Otra causa es la deficiencia de yodo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lamentablemente las mujeres somos premiadas, es más frecuente en nosotras las mujeres, por encima de los 60 años aún más. ¿Hay antecedente familiar? Sí. Es una enfermedad autoinmune, se asocia con diabetes tipo 1, ¿ya? O enfermedad celíaca. Se da en pacientes que han recibido yodo radioactivo, sí. En pacientes a los cuales se les ha amputado la tiroides, también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se vacía más cantidad de hormona tiroidea. Muy bien. ¿Qué va a haber acá? La tiroides va a estar grande, inflamada, lo que nosotros conocemos como bóseo. ¿Cuáles son los síntomas? Diarrea, fatiga, ansiedad, insomnio, irritabilidad, ritmo cardíaco acelerado y pérdida de peso. ¿Qué las vamos a ir viendo? ¿Cuáles son las causas más comunes entonces? ¿Qué cosa causa que haya hiperfunción? Una es la enfermedad de Graves, la más conocida. Otra es el bóseo multinodular. Otra es la tiroiditis. Otra es un nódulo único autónomo hiperfuncional. Le llaman nódulo caliente porque es el que está hiperfuncionando. La enfermedad de Graves o el bóseo tóxico generalizado. Esta enfermedad es la más frecuente, la que produce hipertiroidismo. Da todos los síntomas que hemos descrito,
pero además tiene unas características especiales que la hacen que se distinga de los otros tipos de hipertiroidismo. ¿Cuál es? La presencia de bocio, eso es infaltable. Aumento de volumen de la glándula tiroides. El exophthalmos es característico de la enfermedad de Graves. ¿Ya? Y la dermopatía invasora. ¿Qué es la dermopatía invasora? Es la presencia o acúmulo de grasa detrás de los ojos. Y esto, y da la impresión, hace que los ojos como que protruyan. Por eso son los famosos ojos saltones o exophthalmos. Si se dan cuenta, después de que ya hemos compartido esta enfermedad, el paciente está controlado, incluso ha pasado a hipotiroidismo, este exophthalmos no va a desaparecer, debido a que se queda ahí acumulada esta grasa que va a hacer que da la impresión que los ojos van a protruir. Esta enfermedad de Graves, ¿a qué se debe? A esta presencia de una enfermedad inmunológica con autoanticuerpos contra el receptor tiroideo de TSH a nivel de la tiroides. Miren, a diferencia de la mayoría de los autoanticuerpos que son destructores, son inhibidores, como habíamos dicho, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, atacan las células beta del páncreas, las destruyen y ya no hay insulina. A diferencia, estos autoanticuerpos son estimuladores y promueven la síntesis y la secreción continua de cantidad excesiva de hormonas tiroideas, T3 y T4. ¿Ya? Eso caracteriza al hipertiroidismo. Esto es la enfermedad de Graves. Al igual que en todas las enfermedades inmunológicas, como tiroiditis de Hashimoto, esta enfermedad se asocia a enfermedades autoinmunitarias que habíamos dicho hasta el cáncer. Puede ir junto con diabetes tipo 1, con vitíligo, con encanecimiento prematuro del cabello. Ojo, antes de los 30 años normalmente no tenemos canas. No hay que es hereditario, me salió una cana, qué buena suerte. No es buena suerte. ¿Ya? Hay que detectar una enfermedad inmunológica. Anemia perniciosa, trastornos del tejido conectivo, síndrome de deficiencia poligrafía. Aquí también juega un rol importante la herencia. ¿Ya? Los genes aún no han sido identificados, pero hay gran predisposición hereditaria. Aparte de los mecanismos inmunológicos, tenemos otros fármacos que podrían causar hipertiroidismo, es decir, otras causas. ¿Qué cosa? Algunos fármacos como amiodarona, los inhibidores del punto de control inmunitario, llamado checkpoint, que se usan en terapia contra el cáncer. Otros como el alemtuzumab, empleado en la esclerosis múltiple, o el interferón alfa. En algunas ocasiones muy especiales, el litio también podría producir hipertiroidismo, aunque está más relacionado con el hígado. Entonces, todos los pacientes que reciben este tipo de medicamentos tienen que tener un control estricto. Otra causa de hipertiroidismo que no sea inmunológica son las falsas tirotoxicosis, que son hipertiroidismos secundarios a la ingestión exógena de hormona tiroidea, ya sea intencional o accidental. ¿Cómo se dice que es intencional? Cuando ingerimos tabletas para bajar de peso. Ya todas las pastillas que venden para bajar de peso, famosas pastillas del doctor Olaya, la fórmula secreta es levotiroxina, ¿no? Es la que te va a producir, acelerar el metabolismo, pero te va a generar hipertiroidismo. ¿Ya? O accidentalmente cuando, por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo no consumen la dosis adecuada o no se controlan adecuadamente y están consumiendo un exceso de hormona tiroidea que los va a llevar a manifestaciones de hipertiroidismo. Otra causa frecuente es la ingestión excesiva de yodo, que va a causar hipertiroidismo con disminución de la captación de yodo radioactivo. Es otra causa importante. Es rara, pero sí es importante. ¿Dónde se daría? Cuando hay consumo excesivo o uso excesivo de material yodado como el contraste. ¿Por qué? Por eso es que también hay que evaluar cuando vamos a hacer un estudio con material de contraste. Porque ustedes saben que el yodo es un elemento traza.
Se necesitan pequeñísimas cantidades, pero son necesarios para el buen funcionamiento de la tiroides, ¿no? Por políticas de salud, ustedes saben, y si no lo saben lo aprenden. La sal, que es un producto de consumo masivo, porque hasta el más pobre usa sal, ¿no? Y el más rico también. Ese producto llega a todos, absolutamente a todas las personas. Entonces, este producto que es de un consumo masivo, por políticas de salud se iodiza, se agrega yodo para que no haya deficiencia de yodo, para que haya buen funcionamiento de la tiroides. ¿Ya? Muy bien. Una vez que tenemos el diagnóstico de hipertiroidismo, pues ¿cómo se produce? Aumenta la concentración sérica de T3 y la concentración sérica de T4, porque hay mayor secreción, incluso la T4 pasa en los tejidos periféricos a convertirse en T3. ¿Podemos tener tirotoxicosis por T3? Sí. Se puede desarrollar en cualquiera de los trastornos que hemos descrito, como son el hipertiroidismo por enfermedad de Graves, por bocio multinuclear. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertiroidismo? Dosando las dos hormonas, tanto T3 como T4, por este mecanismo que hemos visto, que en algunas ocasiones se eleva más la T3 que la T4. Entonces, en el hipertiroidismo vamos a dosar las dos hormonas. Acuérdense. ¿Cuáles son los síntomas por aumento de estas dos hormonas? ¿Ya? Miren, la mayoría de los síntomas y signos pues son los mismos independientemente de la causa del hipertiroidismo. Las excepciones son la oftalmopatía y la dermopatía infiltrantes, que es característico de la enfermedad de Graves, que como les he explicado es de origen inmunológico. La presentación puede ser catastrófica o puede ser sutil. Lo que sí caracteriza es que podemos hallar bocio o un nódulo. Los síntomas más comunes de hipertiroidismo se deben a que hay mayor sensibilidad a las hormonas adrenérgicas, que va a haber nerviosismo, palpitaciones, hiperactividad, aumento de sudoración, hipersensibilidad al calor, fatiga, aumento del apetito, la pérdida de peso, el insomnio, la debilidad y la mayor frecuencia de movimientos intestinales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el paciente va a venir con diarreas. ¿Qué vamos a encontrar cuando viene el paciente? Lo examinamos y vamos a encontrar una piel usualmente caliente y húmeda. Se relaciona o se denomina, se compara con la piel de un bebé. Va a haber temblores, taquicardia, aumento de la presión diferencial y fibrilación auricular. Cuando pasamos al extremo del aumento de hormonas tiroideas, podríamos ir a una crisis tiroidea o tormenta tiroidea. ¿En quiénes se da? En los que ya tenemos una enfermedad grave y no está en forma adecuada de tratamiento. O cuando se identifica la enfermedad de Graves, que es un bocio típico multinodular. ¿Ya? ¿Cómo se da? Esta crisis se puede desencadenar cuando ya tenemos hipertiroidismo y ante una infección, un traumatismo, una cirugía, una embolia o cetoacidosis diabética o preeclampsia. Una situación de estrés va a desencadenar este síntoma. ¿Qué va a generar? Síntomas muy floridos del hipertiroidismo, como son aparición súbita de fiebre, debilidad importante, consunción muscular, agitación externa, con fluctuaciones emocionales amplias, confusión, psicosis, coma, náuseas, vómitos, diarrea, hepatomegalia, inclusive con ictericia leve. El paciente puede llegar al colapso cardiovascular o shock si es que no se trata inmediatamente. Esta crisis tiroidea es una emergencia porque amenaza la vida del paciente. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces? Ya les había adelantado. Anamnesis, que es importante, exploración física y pruebas de laboratorio. Aquí juega un rol importante el dosaje de TSH, que es una de las mejores pruebas para diagnosticar hipertiroidismo. ¿Cómo estará? Estará prácticamente suprimida o en cantidades trazas mínimas, muy disminuida. ¿Y qué encontraremos? La concentración de T4 estará elevada y también la T3. ¿Ya?
Entonces, en ocasiones puede ser que la T4 esté normal, la TSH baja, pero si dosamos T3, vamos a encontrar que está aumentado. Entonces, para evitar los problemas para el diagnóstico de hipertiroidismo, pidamos T3, T4 y TSH y tenemos el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la causa. Si es demasiado hiperfuncionante, pues yodo radioactivo, ¿no? Podemos usar también metilmazol o clortiluracilo si está compensado. El uso de beta-bloqueadores para la taquicardia, yodo y cirugía. Obviamente, si son causas secundarias, será pues suspender el medicamento, ¿no? No sé si tuvieron alguna pregunta. Pasamos al otro, digamos, al lado contrario. Cuando la tiroides no funciona. Cuando hay muy poca secreción de hormona tiroidea. Es mucho más frecuente en los adultos y a veces los síntomas son poco floridos, no es como el hipertiroidismo y son difíciles de reconocer. El hipotiroidismo puede ser primario cuando se altera la propia glándula tiroides, o puede ser secundario cuando hay una alteración ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis. El primario, disminución de la secreción de T3 y T4 de la tiroides, ¿no? Aquí las concentraciones séricas de la T3 son bajísimas. ¿Y qué cosa estará elevada? La TSH, porque va en su afán de compensar, aumenta para que puedan aumentar estas y estas van a estar bajísimas. Esto es cuando la hipófisis y el hipotálamo funcionan bien. El problema es en la tiroides, por eso se llama hipotiroidismo primario. TSH elevada, T3 y T4 bajísimas. ¿Cuál es la causa más frecuente del primario? Autoinmune, igualito que el inmune. Aquí va a estar disminuida la producción de estas enzimas. También puede ser primario porque es de la propia glándula tiroides cuando es secundario a la terapia con yodo radioactivo. Hemos anulado la función tiroidea, lógicamente vamos a pasar al hipotiroidismo, ¿no? Pero no es que se haya afectado el hipotálamo ni nada, sino la propia tiroides, la hemos anulado, la hemos quemado, digamos, con yodo radioactivo. En cambio, el secundario es cuando la tiroides está endeble y lo que falla es arriba, ya sea la hipófisis con la producción de TSH o el hipotálamo con la producción de la hormona liberadora de tirotrofina, ¿no? Que actúa sobre la hipófisis y la hipófisis actúa produciendo la TSH que va a influir en la tiroides, ¿sí? Eso ya lo saben el fisiólogo. Entonces, en ocasiones cuando el hipotiroidismo es secundario, digamos, hay una producción deficiente en el hipotálamo de la TSH, o de la hipófisis, en la hipófisis de la TSH. ¿Por qué? Porque no hay estímulo de la TRH y el defecto está a nivel del hipotálamo. Eso se conoce como hipotiroidismo terciario. Entonces, secundario sería cuando hay deficiencia de la TSH porque falla la hipófisis. Y terciario cuando hay deficiencia de la TSH, o sea, el hipotiroidismo, porque falla la liberación de esta hormona, la TRH. En realidad, aquí digamos, se altera, no va a haber TRH, no va a haber TSH, por lo tanto no va a haber producción de hormona tiroidea. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del hipotiroidismo? Del primario estamos hablando que es el más frecuente, o sea, alteración de la propia tiroides. Como le digo, los síntomas son más sutiles. ¿Qué puede haber? Retención de líquidos, edema, especialmente periorbital, cansancio, intolerancia al frío, confusión mental. Puede haber manifestaciones metabólicas como lo que les digo, intolerancia al frío, aumento de peso, hipotermia. Algunas manifestaciones neurológicas, sí, olvidos. Puede haber las clásicas parestesias de manos y de pies que se describen por depósito de matriz proteinácea a nivel de los ligamentos que rodean las muñecas. Y los pacientes van a tener diagnóstico de, ¿cómo se llama?, del síndrome del túnel carpiano. Ante los pacientes con síndrome del túnel carpiano es necesario evaluarlos
no vaya a ser que tengan como causa el hipotiroidismo. Puede haber manifestaciones psiquiátricas como trastornos de la personalidad, depresión, expresión facial tosca, incluso podemos llegar a una psicosis franca llamada locura mixedematosa. Puede haber estreñimiento, todo lo contrario al hiper, y dentro de las alteraciones ginecológicas, menorragia o amenorrea secundaria. El extremo del hipotiroidismo se llama coma mixedematoso, igual que la tirotoxicosis, aquí vamos al coma. Es una complicación extrema del hipotiroidismo que va a amenazar la vida del paciente y generalmente se produce luego de un hipotiroidismo de larga edad. ¿Qué cosa caracteriza este coma? La hipotermia. ¿Ya? Hay temperaturas entre 24 y 32 grados, imagínense. Hay arreflexia, convulsiones y depresión respiratoria por retención de CO2. ¿Qué cosa hace que te dé coma? Algunos factores, igual infecciones, traumatismos, fármacos que inhiben el sistema nervioso central y la exposición al frío. Pueden desencadenar este coma mixedematoso en los hipotiroidismos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como habíamos dicho, la hormona más sensible para el hipotiroidismo es la TSH, la cual va a estar incrementada crónicamente. Y también dosaremos la T4 libre. La T3 puede salir normal, entonces nos puede engañar el diagnóstico. En conclusión, la T3 no es sensible para detectar hipotiroidismo. Solo con pedir TSH y tiroxina libre tenemos el diagnóstico. Lógicamente, en quienes sospechemos, ¿no? También en el hipotiroidismo puede haber cierto grado de anemia, normocítica, normocrónica. ¿Cuál es el tratamiento? Será reemplazo hormonal, levotiroxina. Hay muchos preparados, ya sean sintéticos, de T4, o sea, de levotiroxina y de diotironina, ¿ya? Hay combinaciones de estos, pero el más usado es la levotiroxina, que es la T4. La dosis de mantenimiento por vía oral fluctúa entre 75 y 150 microgramos. Se da una vez al día y se da en ayunas para permitir una absorción adecuada. Pero ¿cómo tratamos el coma mixedematoso? Pues daremos las medidas generales, ¿no? Calentaremos al paciente, aumentaremos la temperatura, abrigaremos, pondremos una vía, pero el paciente está en coma. La única forma que despierte es colocándole hormona tiroidea por vía endovenosa, ¿no? Tratamiento de sostén, según sea necesario, podremos dar corticoides y vamos a dar, los pacientes que están muy comprometidos, daremos dosis altas de T4 entre 300 y 500 microgramos por vía endovenosa o entre 25 y 50 microgramos de letriodotironina por vía endovenosa. Es para compensar. Cuando se compense, pues pasaremos a la vía. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta. Ya saben nuestra metodología.